Hechos capítulo 4, versículo 32. La congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos. No había, pues, ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del terreno, del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, sacándolo, y le dieron sepultura. Como 3 horas después entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó: dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Sí, ese fue el precio, dijo ella. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta, y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta. Entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Espero que tengan temor, hermanos. Si contempláramos la congregación de los santos que se reúnen en el nombre de Jesucristo con los ojos de la fe, exclamaríamos como Jacob: cuán importante es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Esto lo dijo Sujel Michelén en un libro que para nosotros los miembros de esta iglesia es familiar, que se llama El Cuerpo de Cristo. Si contempláramos la congregación de los santos que se reúnen en el nombre de Jesucristo con los ojos de la fe, exclamaríamos como Jacob: cuán importante es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Y la pregunta es: ¿puede existir algo así? ¿Puede existir algo así? Miren en sus Biblias Hechos capítulo 2, versículo 44. Hechos 2, 44. Allí, unos capítulos atrás, Hechos 2, 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común.
Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Según Hechos 2, esa comunidad que uno diría, ¿será que eso es posible? Pues según Hechos 2, 3,000 personas lo hicieron posible. 3,000 personas. Y luego, más personas creen. Capítulo 4, versículo 4, mírenlo allí en su Biblia. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Como a 5,000. Y la pregunta es, al añadirse más personas a la iglesia, ¿se deterioró esa bella imagen de una comunidad unida? ¿Se deterioró? Vamos a nuestro texto, capítulo 4, versículo 32. La congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. ¿Qué lo hace posible? ¿Podría existir algo así hoy? ¿Podría Familia Fiel desplegar la hermosa imagen de una iglesia ideal como la que describe este texto? No existe iglesia perfecta, afirmamos, ¿cierto? Y la iglesia primitiva tampoco lo era. Porque al empezar el capítulo 5, leemos que esa iglesia tenía un pero. Hay un pero en el capítulo 5, versículo 1. Y si continuamos por el resto del Nuevo Testamento, recogemos los desafíos que cada iglesia local tenía y que no las hacía perfectas. Sin embargo, a la luz de este texto de Hechos, así como de las cartas apostólicas, se muestra que Dios desea una iglesia santa y cada vez más pura. Una iglesia que muestre la sabiduría de Dios. Eso es lo que dice Efesios 3:10. Si las potestades superiores, las huestes espirituales, las que vemos y las que no vemos, quieren ver cuán sabio es Dios, ¿dónde tienen que poner sus ojos? En la iglesia. Efesios 3:10. A la luz de este texto de Hechos, puede haber una iglesia que muestre la sabiduría de Dios como una antesala del cielo en la tierra. Y para que eso sea posible, el mismo Dios se encargará de probar. ¿Están conmigo? De probar la integridad de su pueblo. Hay quienes pretenden poner a prueba al Señor, introduciendo convicciones y criterios pecaminosos en su iglesia. Pero a la luz de este texto, las cosas son al contrario. Así que el mensaje que quiero que se lleven de este texto, hermanos, es que nos preparemos. Preparémonos, pues nuestra integridad será probada para ser la iglesia que testifica de Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo podemos prepararnos? ¿Cómo podemos prepararnos? Bueno, quiero que lo veamos a la luz de 2 puntos. Necesitamos entender en primer lugar la naturaleza de la iglesia.
Y el texto nos va a mostrar esa naturaleza. Pero no nos podemos quedar en qué es la iglesia, sino que necesitamos ir de menos a más y necesitamos entender a la persona del Espíritu Santo. Lo que llevamos de Hechos nos ha llevado a ver un poco más del Espíritu, a entender un poco más de la persona del Espíritu Santo. Pero a la luz de este texto nos tenemos que ver obligados a entenderlo aún más. ¿Qué nos muestra el texto que nos capacita para ser una iglesia potencialmente ideal? ¿Sí? Ojo, no vamos a ser la iglesia perfecta, no la hay, y en este lado de la eternidad no la va a haber. Pero a la luz de Hechos, sí podemos ser capacitados para ser una iglesia potencialmente ideal. Como les decía, no llegaremos a la perfección hasta que nuestro Señor vuelva, pero es posible acercarnos. Es posible acercarnos. Es posible ser una iglesia que procura la integridad, porque en primer lugar entiende la naturaleza de la iglesia. Ese es mi primer punto. Entendiendo la naturaleza de la iglesia. ¿Cómo describe el texto la iglesia? ¿Cómo la describe? Versículo 32, la congregación de los que creyeron era ¿de qué? Un corazón y un alma. Estamos ante una congregación de creyentes. Pero creyentes ¿en qué o quién? Bueno, desde el principio de Hechos, y vemos en todo el libro que no se ha dejado de predicar el evangelio. Los creyentes de los que habla el texto son pecadores doblegados que han sido convencidos de que están ante una posición de ira delante de Dios. Dios está irado con ellos, está indignado. Y que la única forma de cambiar esa posición delante de Dios es arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en Jesucristo, quien fue entregado a la muerte por sus pecados, pero resucitó para ser su Señor eterno. Esta congregación tiene tanto testigos oculares del evangelio, pero también tiene oyentes que creyeron que en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Ahora, la fe en Cristo produce tanto cambio de afectos como de cosmovisión. Y está en el mismo versículo 32. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. 5,000 formas, y quizá más, 5,000 formas de entender el mundo y la existencia distintas. Y ahora tienen una sola forma de pensar. Cada creyente tenía el corazón y el alma de su hermano. Tanto como para que cada uno de ellos cambiara su concepto de las posesiones y ahora estuvieran al alcance del bien común. Por el evangelio es transformado en un bien común. Lo que puede llegar a ser tan valioso para una persona, precisamente por el evangelio, es transformado en un bien común. Y como lo hemos enseñado en esta serie de Hechos y también en la escuela dominical acerca de finanzas bíblicas, ni la Biblia, ni este texto, ninguna parte se está haciendo una promoción de un socialismo idealista, sino que estamos ante un cambio de afectos que lleva a pecadores egoístas
a preocuparse por sus hermanos de manera intencional y sacrificada. Y así lo describe el texto. Versículo 34. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. La iglesia permanece unida, atendiendo mutua, diligente y sinceramente las necesidades de cada creyente. Y esto sucede gracias a que la predicación y el impacto del evangelio son reales. Son reales. Por eso en medio de toda esa dinámica económica, dice el versículo 33, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos. Es una iglesia que no cesa de predicar a Jesucristo. Como lo veíamos en el sermón anterior, los apóstoles no se ven amedrentados por las amenazas, porque el poder de Dios es manifiesto a todos. El evangelio es real, tanto en su exposición como en la práctica. Algo muy real el día de hoy, mis hermanos y amigos, es que hay muchas necesidades entre nosotros, ¿cierto? ¿Podemos llegar a imaginar que no las hubiera? Bueno, al parecer el evangelio lo hace posible. ¿Por qué lo hace posible? Porque mientras el hombre natural, es decir, el incrédulo, atesora bienes para sí mismo, el creyente se despoja de la idolatría a lo material. No que no tenga cosas o no pueda tenerlas, no, las podemos tener propiedades, podemos tener posesiones, nos esforzamos por obtenerlos. Sin embargo, el creyente ha experimentado tal transformación que los tesoros temporales, y mucha atención a esto, los tesoros temporales no tienen comparación con el valor de la hermandad eterna que tienen los cristianos. Usted aquí puede tener una casa, pero usted se va a ver con sus hermanos en la eternidad. Y entonces el texto nos da un ejemplo. Versículo 36. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Tanto en el versículo 34 como en este texto se repite la palabra tierras o campo, o como dice la Reina Valera 60, heredad, una heredad. ¿Y por qué debería llamarnos la atención esa palabra o ese concepto, tierras o heredad? Bueno, el evangelio está siendo predicado en Jerusalén y muchos creen. Y estos hermanos son principalmente de contexto judío. Estos hermanos están desplazando el judaísmo de sus vidas para dar lugar al cristianismo. Están rechazando la religión judía para seguir a Cristo como su Señor y Salvador. Y la pregunta es, ¿qué implica seguir a Cristo en un ambiente judaico? ¿Qué implica? Bueno, implica sacrificios laborales y salariales. Porque si bien, como dice Hechos, y lo hemos visto en varias oportunidades, muchos glorificaban a Dios por lo que estaba pasando,
Otros se resistían a las evidencias del poder del evangelio y entonces patrocinaban al pueblo o en el pueblo el rechazo de los nuevos creyentes que trabajaban para obtener su sustento. Es decir, los cristianos de Jerusalén ya no tenían salario, como lo podemos tener hoy. No había salarios. Entonces, ¿qué hacían los creyentes? Tomaban sus herencias y propiedades, no sus salarios, y las vendían, entregaban el precio de lo vendido a los apóstoles. No había salarios para dar. ¿Qué había? Heredades, había tierras, lo cual es un sacrificio mucho mayor. Y Bernabé es un testimonio de eso. ¿Por qué Bernabé es clave aquí? Porque Bernabé es un levita. ¿Y qué pasaba con los levitas según el Antiguo Testamento? No tenían heredades porque su heredad era el Señor según la ley. Y quizá Bernabé en su ambición adquirió tierras en Chipre de donde era, porque ahí dice que él era un levita natural de Chipre. Pero el texto no describe a un Bernabé codicioso, sino a un creyente que tenía un corazón y un alma con sus hermanos. Un hijo de Dios dispuesto a tener todas las cosas en común con sus hermanos. Un seguidor de Cristo sincero y generoso, entregado al bien de la iglesia a la que pertenece. Un hombre que teme a Dios y ofrenda sinceramente, porque la sinceridad y la generosidad reflejan el testimonio de Cristo. Esta es la naturaleza de la iglesia, hermanos. Eso es lo que veo en el texto. No sé si ustedes lo ven. Un grupo impactado por el tren del evangelio que transformó tan radicalmente sus vidas que sin importar las amenazas persisten en predicar a Jesucristo y sin importar sus posesiones persisten en suplir la necesidad de sus hermanos. La iglesia es un cuerpo de creyentes convencidos en perseguir la gloria de Cristo, predicando de su amor y testificando en la práctica de este amor. La iglesia es un grupo de pecadores que tenía, y mucha atención a esto, la iglesia es un grupo de pecadores que tenían todo menos las cosas en común, pero que fueron cautivos en su mente por Cristo para que entendieran que todo le pertenece a Dios y pueden llegar a ser su pueblo de un corazón y un alma. Un pueblo íntegro que le ama con todo su corazón, toda su alma, toda su mente, todas sus fuerzas, y ama al prójimo como así mismo. Entonces la pregunta es: ¿en dónde está la integridad en el texto? ¿Dónde está la integridad? En que ni las necesidades que estaba teniendo la iglesia primitiva, en que ni las necesidades que estaba teniendo la iglesia doblegó la sinceridad y la generosidad que se debían los hermanos. No hay lugar para el egoísmo, sino ¿para qué? Para la amplitud. Y otra vez, el texto, porque más de uno está ahí con su corazón: ay, mi casita, ay, mi carrito, ay, mi salario, ay, mis cosas. Bueno, el texto no nos pide tomar nuestras propiedades, venderlas y repartir lo vendido para quedar bien ante los demás.
Lo que nos pide el texto es retener la belleza del cuerpo unido de Cristo, entregándonos genuina y desinteresadamente por nuestros hermanos. Y parte de eso requiere una conciencia bíblica acerca de lo que el Señor nos ha provisto. Y eso lo hemos visto en la escuela dominical, ¿cierto? Lo que administramos, porque nosotros no somos dueños de nada, somos mayordomos. Lo que administramos lo hacemos de tal manera que no lo sentimos nuestro, sino de Dios. Lo disponemos de tal forma que podemos disfrutar de lo material sin ser gobernados por ello. Lo administramos con miras al bien de aquellos que han sido amados por Cristo, como yo he sido amado por Él. Y la pregunta, ¿mi corazón puede ser probado en ese asunto? Esa es una buena pregunta. ¿Mi corazón puede ser probado en este asunto? Y no se trata, hermanos y amigos, de dar más o ser más generosos. Se trata de una preocupación honesta por una familia eterna. ¿Qué estoy dispuesto a modificar en mi presupuesto? No para dar más, sino para mostrar profundo afecto por quienes Cristo murió. ¿Qué hay en mí a nivel financiero que no me hace ser con mis hermanos de un corazón y un alma? Esa es una buena pregunta. Porque algo que es culturalmente pecaminoso, y lo voy a poner así, culturalmente pecaminoso, es que todavía nos sentimos más cuando tenemos y nos sentimos menos cuando no tenemos, y los que tienen más desprecian a los que no tienen. ¿Qué hay en mí a nivel financiero que no me hace ser con mis hermanos de un corazón y un alma? Y otra vez, no se trata de que no haya ricos ni pobres, sino que todas las cosas sean en común en medio de la riqueza de algunos y las necesidades de otros. Porque esa es la naturaleza de la iglesia. Esa es la naturaleza de la iglesia. Así que, hermanos, preparémonos para que nuestra integridad sea probada, de manera que seamos esa iglesia que testifica de Cristo. Y para eso necesitamos entender la maravillosa naturaleza de la iglesia. Leí esta semana Hechos 4:32 y yo decía, estoy en un sueño, ¿será que eso es real? Pero si entiendo la naturaleza de la iglesia, es posible. Es posible. No obstante, y como les decía al principio, el texto nos presenta un contraste que nos obliga a prepararnos muy bien. Y es que necesitamos entender a la persona del Espíritu Santo. Y ese es mi segundo punto. Entendiendo la persona del Espíritu Santo. ¿Están conmigo? ¿Están que se duermen? No se pueden dormir aquí, hermanos. No se pueden dormir aquí. ¿Sí? No se pueden. Esto nos va a competir de una manera impresionante. Porque lo que quiero con este segundo punto, y de hecho el texto también lo quiere, es que nos enfoquemos en la naturaleza del Espíritu Santo a la luz de los antagonistas del texto. Porque Ananías y Zafira son antagonistas, no son protagonistas, son antagonistas, pues están transgrediendo la naturaleza de la iglesia al no entender quién es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y hermanos,
este segundo punto lo voy a exponer con el mayor de los temores. Cuando estaba escribiendo esto, no podía dejar de llorar y ya van a ver por qué. Capítulo 5, versículo 1. ¿Qué hace esta pareja? Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Al igual que Bernabé, Ananías y Zafira tenían una propiedad. Y al igual que Bernabé, esta pareja vende esa heredad. Hasta ahí el pero inicial, ¿cierto? El pero del versículo 1 parece que no tiene mucho sentido. Pero luego, en el versículo 3, Ananías es extrañamente confrontado. Y ahí hay otro pero, ¿no? Versículo 3, pero Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? ¿Qué hace Ananías? Le miente al Espíritu Santo. Le miente al Espíritu Santo. ¿Y cómo entendemos la gravedad de lo sucedido? Por las intenciones detrás de la mentira. Versículo 4. Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y hermanos, aquí, si ustedes se pierden en la lógica de lo que voy a exponer, se perdieron 80% del sermón. ¿Están conmigo? Ananías no está obligado a vender su propiedad, contrario a lo que muchos pueden llegar a exigir o no. Él no está obligado a vender su propiedad. Y luego de vendida la propiedad, según el apóstol Pedro, tampoco está obligado a dar el valor total. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Recuerden, hermanos, que este suceso de Ananías y Zafira está inmediatamente conectado con un hecho que lo contrasta. Recordemos que tanto Bernabé como Ananías y su mujer están en igualdad de condiciones financieras. Tanto el uno como el otro tienen una propiedad. Los dos la vendieron. Y los dos ponen su ofrenda delante de los apóstoles. Pero Ananías pone solo una parte y se queda con otra parte. Y mucha atención a esto. Si Pedro le reprocha la mentira y no el haberse quedado con una parte, porque no le reprocha haberse quedado con una parte, le reprocha la mentira, entonces ¿dónde está el problema? En que su mentira estaba motivada por mostrar más generosidad de lo que era en realidad, engañando a la iglesia. Y como el Espíritu Santo habita en ella para tener todas las cosas en común, le mintió descaradamente al Dios Santo. En la mente de Ananías y Zafira, quizás se halló la intención de ver qué pasaba si mentían al Espíritu. Y eso lo vemos en el versículo 8, ya hablando el apóstol Pedro con Zafira. Pedro le preguntó: dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Sí, ese fue el precio, dijo ella. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? La estrategia del padre de la mentira, ¿no?
Satanás. Tranquilos, tranquilos. Tomen su parte. Muéstrense generosos. Tomen su parte. Muéstrense generosos, que no van a morir. ¿Dónde yo he leído eso también en la Biblia? ¿Qué sucede con estos mentirosos? Versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Versículo 10. Al instante ella cayó y los pies de él expiró. Y al entrar los jóvenes, la hallaron muerta. Entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Esta pareja aparentemente estaba siguiendo los pasos de Bernabé, pero la verdad es que solo quieren lo suyo: admiración, reconocimiento y de paso conservar algunas ganancias. Sus intenciones estaban en sintonía con Satanás. Mienten a la iglesia, que es mentira al Espíritu Santo que mora en ella. Con esto, no solo estaban menospreciando a la iglesia, sino que menospreciaban al mismo Dios. No hay temor de Dios en ellos. Tentaron al Señor. Un famoso pastor afirma que, y mucha atención a esto, andar sin temor a Dios es suprimir a Dios del pensamiento. Cada vez que buscamos pecar, debemos conscientemente quitar a Dios de nuestro pensamiento para deslizarnos libremente según nuestras propias pasiones. Es sorprendente que Ananías y Zafira mueren en el acto. ¿Y por qué? Porque la iglesia de Dios está en sus inicios y Dios no permitirá que su gloria se vea vulnerada. Esta pareja atentó contra la belleza de la iglesia, que es el pueblo redimido de Dios. La mentira y el egoísmo no caben dentro del propósito redentor. Dios reivindica su gloria en la iglesia. Dios no tolerará la hipocresía en su pueblo. Y lo digo con temor, hermanos. Versículo 11. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. El Señor trajo temor sobre su pueblo, porque la iglesia es un fiel reflejo de su gloria. Leer las palabras que muestran a una multitud que, habiendo experimentado la conversión y que ahora se cuidan hasta en lo económico, eso es maravilloso. Allí hay temor de Dios porque saben de la importancia de la iglesia para Él. Y todas las cosas deben hacerse con sinceridad y generosidad, porque Dios conoce la condición del hombre en lo más íntimo. La iglesia primitiva refleja la gloria de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Si el Espíritu está en la iglesia, reina la integridad. Y la integridad nace del temor a Dios y no del deseo de agradar a los hombres, como pretendían Ananías y Zafira. ¿Qué es la integridad, hermanos? Llévense esta definición breve, concisa y poderosa. Es coherencia entre lo que uno cree, dice y hace, tanto en privado como en público.
Así lo dice el pastor Sugel Michelén. ¿Entendía esta pareja quién es el Espíritu Santo? Porque el Espíritu viene empoderando a pecadores para que abran sus ojos y vean la gloria de Cristo, de manera que puedan adorarlo exclusivamente a Él. El Espíritu capacita a los creyentes para que superen las intimidaciones y sigan predicando y testificando a Jesucristo. El Espíritu obra en la iglesia para que cada creyente deseche por completo el egoísmo y lo cautive un profundo amor por sus hermanos, sin importar los sacrificios. El Espíritu mora con el pueblo de Dios para que traigan temporalmente el cielo a la tierra, trayendo esperanza con el mensaje de salvación y con obras de justicia, resultado de corazones transformados para amar como Cristo ama. Así que, familia fiel, esta pregunta es para nosotros. ¿Entendemos quién es el Espíritu? ¿Entendemos quién es el Espíritu Santo? ¿Le tememos como para probarlo, pensando que no tiene importancia o que no mora entre nosotros? ¿O más bien le tememos como para estar dispuestos a ser probados en nuestra mente e integridad? Como para que revele la verdadera condición de nuestro corazón. Hermanos, lo que más le importa al Espíritu Santo es la gloria de Cristo. Así que preparémonos, pues nuestra integridad será probada para ser la iglesia que testifica de Cristo, entendiendo quién es el Espíritu Santo. Mis hermanos y amigos, el elemento evaluador de la integridad en este texto fue lo económico. Pero ¿en qué cosas nos puede probar el Espíritu Santo como para que revele qué es la iglesia para nosotros y quién es Dios para nosotros? ¿En qué cosas nos puede probar Dios como para que revele, muestre para mí qué es verdaderamente la iglesia y quién es verdaderamente Dios? Y aquí más de uno nos vamos a ver identificados. Porque, por ejemplo, las prioridades en nuestras agendas y presupuestos muestran si la iglesia es lo que es según Cristo. ¿Sí escuchó eso? La prioridad en nuestras agendas y presupuestos muestran si la iglesia es lo que es según Cristo. No según Familia Fiel, no según el pastor Cristian o los pastores de esta iglesia, según Cristo. Los pensamientos y actitudes que tengamos hacia nuestros hermanos, tanto en privado como en público, muestran si el Espíritu Santo es lo que es según la Biblia.
Familia fiel, ¿será posible llegar a ser una congregación de un corazón y un alma? ¿Será posible? Si estamos convencidos que es la iglesia a la luz de las Escrituras, va a ser posible. Va a ser posible. La iglesia es una familia que en cada integrante está la certeza de que lo que tiene no es propio, sino de Dios. Y es de Dios. Y si es de Él, Él puede hacer lo que desee para mi bien y el bien de los que han sido rescatados conmigo. La iglesia es un cuerpo que modela el testimonio de Cristo, proclamando su salvación y mostrando una sombra de la restauración venidera perfecta. Y esto se ve cuando no hay ningún necesitado en la iglesia. Y claro, el texto nos persuade a suplir toda necesidad física, pero sé que entre nosotros, yo sé, porque no es que yo sea omnisciente, pero los pastores sabemos bastante. Y yo sé que hay entre nosotros necesitados emocionales, que el dinero no puede suplir su soledad, su tristeza, sus luchas con el pecado. La iglesia es un grupo de pecadores en donde sobreabunda la gracia, pues han sido partícipes del perdón de Cristo para perdonarse unos a otros y seguir unidos hacia la meta. La iglesia es una asamblea de hijos de consolación o hijos de exhortación, como se refiere el texto griego a Bernabé, que procuran la santidad y el bienestar de cada miembro. Y en ese sentido, exhortación es tanto señalar el pecado como ofrecer la solución en el evangelio y caminar juntos y unánimes contra ese pecado. Eso es exhortación. Si tú señalas el pecado, pero no le das la solución ni caminas con esa persona para que luche contra el pecado, entonces no supiste exhortar, no hiciste exhortación, regañaste. Y eso no está en la Biblia. Eso no sirve, eso no funciona. Y eso no se ve en la iglesia de Cristo. ¿Cómo hizo eso Bernabé, el hijo de exhortación? ¿Cómo lo hizo? Bueno, él no dijo, hay mucha necesidad en la iglesia. Apóstoles, miren a ver qué hacen. Como pasó un poquito en Hechos 6. Miren a ver qué hacen. Más bien Bernabé dijo, voy a vender mi única heredad para suplir a mis hermanos. Porque la iglesia no es una comunidad reactiva a la necesidad espiritual y física, sino proactiva, impulsada por el evangelio en cada corazón cristiano. La iglesia es un grupo de cristianos que deben estar dispuestos a ser probados en su mente y en su corazón. No sé, hermanos, ustedes qué tan seguido acuden al Salmo 26. ¿Ustedes han orado así al Señor? Háganlo, por favor. Si ustedes son creyentes, hijos de Dios, háganlo. Oren el Salmo 26. ¿De verdad nos atreveríamos a orar como lo hizo David en ese salmo? Hazme justicia, oh Señor, porque yo en mi integridad he andado. Y en el Señor he confiado sin titubear. Examíname, oh Señor, y pruébame.
pruébame, escudriña mi mente y mi corazón. ¿Alguien ha orado así aquí en esta iglesia local? ¿Qué tan frecuente lo hacemos? Sin embargo, mis hermanos, no basta con entender qué es la iglesia. Necesitamos entender quién es el Dios de la iglesia. Aquel que se manifiesta en la persona del Espíritu Santo. Mírense un momento unos a otros. Mírense. ¿Ya? ¿Ya se miraron? ¿Quién tiene al lado? Si no lo conocen, luego se presentan. Pero con toda seguridad, ninguno de nosotros puede saber qué está pensando quien está a nuestro lado en este momento. ¿Cierto? A menos de que leamos la mente. ¿Sí? Pero ninguno aquí está diciendo, uy, mi hermanito, mi hermanita, esta persona estaba pensando en esto. No. Pero el Espíritu sí lo sabe. El Espíritu sí lo sabe. Permítanme darles este sablazo con mucho amor. Él sabe por qué llegamos temprano o tarde al culto en nuestra mente y corazón, más allá de la logística del día. Puede que nosotros no lo sepamos, pero Él sí lo sabe. Él sabe cuáles son mis intenciones al congregarme o al ausentarme, más allá de una eventualidad. Él sabe por qué estoy predicando este sermón, más allá de la obligación de hacerlo por ser pastor. Él sabe, el Espíritu sabe, por qué cuando termina el culto terminamos saliendo con rapidez sin tener comunión con nuestros hermanos, más allá de un compromiso o una personalidad introvertida. El Espíritu sabe por qué tenemos en poco a los niños, más allá de su llanto o su hiperactividad. Él sabe. El Espíritu sabe por qué me cuesta tener un corazón y un alma con mi hermano y mi hermana. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Y no se lo inventó el programa, se lo inventó la Biblia, viene de la Biblia. Temo que haya Ananías y Zafiras entre nosotros. Los hay. Los hay. Pero le temo más al Señor de la iglesia, que se encargará de ellos. Le temo a aquel que puede exponer mi mentira, mi falsedad, mi hipocresía. Le temo a aquel que puede hacer perecer mi cuerpo y mi alma en el infierno. ¿Le temes, querido hermano? ¿Le temes? Y termino con esto. Esta pregunta de si le tememos es solo para cristianos, para quienes somos nacidos de nuevo. Esa pregunta no es para los incrédulos, porque si tú eres incrédulo, es obvio que no le temes al Dios Todopoderoso. Es obvio, pero deberías. A los cristianos nos espera la muerte para vida, como le sucedió a nuestro Señor Jesucristo.
Pero a ti, que crees vivir y a tu manera, te espera la muerte eterna. ¿Vas a esperar a comprobar lo que es caer en manos del Dios vivo para tu eterna destrucción?